está para ponerlo. Muy buenas tardes, muchas gracias. No sé si se me oye o no, pero sin micrófono yo creo que se oye, ¿no? ¿Se oye Con micro. Pero ahora se oye el micrófono, ¿no? Vale. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por haber venido. Soy Miguel Ángel de Rus, editor de MR Editor. Muchas gracias a la librería Rafael Alberti, que nos ha cedido este espacio fantástico. Esta exposición me acuerdo cuando la pusieron y me sigue encantando, porque esos son los libros de mi adolescencia, como muchos de aquí. Muchas gracias a todos los que habéis venido, dejando de iros de vacaciones, no yendo hoy a la playa, que es lo que ha hecho el resto de los españoles. Pero estamos muy agradecidos por venir porque sabemos que hoy tenía un mérito especial. Esto tiene más valor que llenar el Bernabéu un día de final de la Copa de Europa esa. Así que muchas gracias por estar aquí todos. Muchas gracias Ángeles Encinar, porque ha aceptado presentar el libro. Dijimos, ¿quién es la persona que más sabe de literatura, más sabe de José María Merino, aparte de su esposa? Dijimos, Ángeles Encinar. Así que muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a José María Merino, porque es la segunda vez que publica con MR Editor. El cuento perdido es después del Premio Nacional de las Letras. Justo antes fue Dobles. Y para nosotros es un placer, un orgullo, y nos sentimos gente casi seria y profesional teniendo estos grandes libros. Mi mujer, que es la que manda en la editorial, está encantada. Le ha encantado el libro, le parece extraordinario. Y mi mujer tiene muy buen gusto porque está casada conmigo. Así que yo os voy a dejar, repito, las gracias a la librería Rafael Alberti. Y Ángeles, una vez dicha todas estas cosas sin sentido, espero que digas algo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Yo creo que cualquier persona que conozca a José María Merino pues está con muchas ganas de escucharle conversar, porque es uno de los grandes conversadores que tenemos en la actualidad. Tengo la suerte de haber estado con él en muchas ocasiones y también tengo el honor y también el placer de estar esta tarde con José María Merino y de charlar sobre un nuevo libro suyo. Como todos ustedes saben, José María Merino es ensayista, escritor de novelas, de cuentos, de microrrelatos y de poemas, que empezó con la poesía. Luego la reunió en un volumen completo de toda su obra poética en 6 barral, ¿verdad? Y bueno, yo tuve la suerte de empezar con su obra desde el año 82 o 83, cuando estudiaba el doctorado, y nuestro común amigo, don Ricardo Gullón, uno de los grandes críticos de la literatura española, me acerqué a él con cierta prudencia, porque yo era una joven estudiante en aquellos años. Él estaba en la Universidad de Chicago y le dije, bueno, no sé, me gustaría que me diera usted alguna idea para trabajar sobre la literatura española actual. Todo el mundo me lo desaconseja, pero yo quiero hacerlo. Y entonces don Ricardo me dijo, lea usted a Merino, El caldero de oro. Y él me dio, además de esa novela, otras 3 más que desde luego incluyen mi tesis doctoral, y tengo la suerte de poder decir que 3 de estos escritores pues están en la Real Academia Española hoy en día, así que fue desde luego un acertado consejo. Bueno, este libro, José María Merino, saben que tiene muchísimos premios. Estábamos haciendo una pequeña bibliografía para un libro que vamos a editar ahora y bueno, enumeraba premios y yo decía, pero bueno, ¿cuándo vamos a parar? El premio Ramón Gómez de la Serna, el premio Torrente Ballester, el premio nacional de narrativa juvenil por Esto no es un libro, Los trenes.
el Premio Nacional de Narrativa por una novela magnífica, impresionante, El río del Edén. Ahí tuvo la suerte de estar yo en el jurado también. Y luego pues tiene premios por libros de microrrelatos y por libros de cuentos. O sea que realmente es un escritor, como saben, muy reconocido, y como ha mencionado Miguel Ángel Rus, pues es el último Premio Nacional de las Letras Españolas, que se lo dieron el año pasado, ¿no? O sea que en ese sentido pues es una obra muy reconocida. Cuando me enviaron el libro la semana pasada, este libro, El cuento perdido, pues cuando empecé a ver el índice y a ver los cuentos que has seleccionado, pues me dio envidia porque dije, caramba, a mí también me hubiera gustado hacer este libro, esta selección. Realmente es una selección espléndida, ¿eh? Te felicito y lo sé de buenas tintas porque yo estoy preparando también otra antología sobre sus cuentos y desde luego todos estos son muy representativos de la obra de José María Merino y todos ellos son cuentos magníficos. Realmente, si uno piensa en el cuento español actual, a partir de los años 80 del siglo XX, el cuentista más destacado es José María Merino. Tiene más de 20 libros de cuentos, incluidas algunas antologías propias. Bueno, el título es interesante, ¿no? José María Merino, José María, El cuento perdido, ¿no? Y entonces uno empieza a releer el volumen y entonces el volumen tiene 9 cuentos, pero están perfectamente entrelazados porque parece ser que no encuentra un cuento y entonces se levantó, estaba durmiendo, se levantó o soñaba que estaba pensando en un cuento y fue a buscar el cuento en el ordenador. Y de ahí va buscando en todos sus archivos, en archivos que son los libros de cuentos que ha ido publicando, y va buscándolo ahí, y ahí entrelazas todos los cuentos, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea, José María? Bueno, buenas tardes ante todo. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a mi editor por sus palabras y desde luego, ¿qué voy a decir de Ángeles? Miren, en la vida uno tiene suerte, yo con las mujeres he tenido mucha suerte. Con mi mujer, con mi esposa y por ejemplo Ángeles pues es una crítica y una estudiosa magnífica que desde hace muchos años, desde su tesis doctoral, pues ha estado trabajando con muchas obras importantes, pero entre ellas también con las mías. Y la verdad que sus trabajos son interesantísimos para mí y me han ayudado mucho. Y muchas gracias, Ángeles, por estar hoy presentando este libro. Bueno, El cuento perdido. Antes alguien me comentaba que efectivamente hace años yo llevaba siempre unas carpetitas conmigo mismo y tomaba notas de las ideas que se me ocurrían. Bueno, he perdido esa costumbre, pero he perdido esa costumbre y voy teniendo más años. Entonces, de pronto tengo una idea. ¡Ay, qué bien! ¡Estupendo! Bueno, cuando llegue a casa voy a tomar nota en el ordenador. Cuando llego a casa ya no me acuerdo de qué se me había ocurrido. Pero es que esto es que no me pasa una vez, me pasa casi continuamente. Es más, a veces ya en casa digo, no, voy a tomar nota de esto. Y pongo un título y luego digo, ¿y esto que he puesto aquí qué es? Ya tampoco me acuerdo, ¿sí? Gajes de la edad, pero eso da para un cuento. Y en este caso, pues efectivamente me planteé un cuento, entre los cuentos hubo uno, pero no he conseguido recordar cuál era. Y me dio pie, eso en la realidad, me dio pie para ir buscando unos, debe ser este, debe ser este, debe ser este. Y así fue como seleccioné los 9 cuentos que componen la parte de los cuentos, porque los otros finales son inéditos, no son microcuentos. Pero empezó así. Y bueno, pues no sé, eso me fue dando también un poco un soporte para, antes de cada cuento, hacer una pequeña reflexión, en fin, enlazar el cuento con esa búsqueda de un cuento que nunca encontré. Sí. Bueno, entonces con esta idea va entrelazando los cuentos y a cada cuento le antecede esta pequeña indagación sobre dónde está ese cuento perdido. Pero
al mismo tiempo nos va introduciendo no solo al cuento, sino al libro en donde está ese cuento que presenta. Bueno, el primero de todos los cuentos se titula Una leyenda. Y es un cuento que salió en el libro que se titulaba Las puertas de lo posible. Y es muy curioso porque es un título casi paradójico. Normalmente las leyendas nos hablan del tiempo pasado, ¿verdad? De algunos sucesos que se han convertido en leyenda. Pero este cuento es al contrario, es sobre el futuro. Las puertas de lo posible es un libro del año 2008 y con este libro lo que intenta José María Merino es ver por dónde nos lleva el territorio de la ciencia ficción, pero de la ciencia ficción que tenemos al lado, ¿no? ¿Cómo te surge la idea de este libro y de este cuento? Y sobre todo, tu interés por toda la ciencia ficción, que viene desde tu primer libro, ¿no? La novela de André Chos ya tenía algo de este ingrediente, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí me interesó siempre la buena literatura. Yo siempre digo, no distingo entre literatura masculina y femenina, entre literatura fantástica y realista, porque a mí me gusta la buena literatura, sea del género que sea. Y fui aficionado a la ciencia ficción hasta el punto de que a mí me fastidia que estemos trabajando con la inteligencia artificial y no tengamos en cuenta las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que nos van a llevar, yo no sé a dónde nos van a llevar. Pero en este caso, pues este cuento es como un cuento del futurista, efectivamente pertenece a la ciencia ficción, pero es un cuento fantástico. Y en él quise jugar, es un cuento al que le tengo especial aprecio, porque quise jugar con ese mito un poco. Ahora he descubierto una cosa, entonces no se hablaba de la inteligencia artificial, pero yo aquí trabajo con un personaje, ese personaje femenino, que es un robot que es inteligencia artificial. Lo que pasa es que, claro, no es mortal, teóricamente, o sea, puede vivir el tiempo que le dé la gana mientras esté funcionándole la máquina, ¿no? Y por eso, en cierto modo, me pareció interesante, ya cuando lo escribí, pero ahora me ha parecido interesante para empezar, tal vez porque ya soy mucho mayor que cuando lo escribí, me pareció interesante ese robot femenino que es la compañera, que es tu compañera para toda la vida y que incluso te va a enterrar, ¿no? Me pareció como un arquetipo muy bonito, interesante. Y bueno, y dije, voy a empezar con esta especie de hada que va a ayudar a este personaje perdido en el monte, a donde han llevado a este robot. Alguien hace tiempo que lo robó y lo llevó allí, y ya ha ayudado a morir a uno, ahora va a ayudar a morir a otro, ¿no? Ese personaje, ese robot me gustaba, ¿eh? Pero además me ha hecho gracia porque entonces no se hablaba de inteligencia artificial. Es decir, que he estado trabajando con un tema, con una especie de visión un poco curiosa, ¿no? Sí, sí. En realidad la literatura suele ser así, ¿no? José María, la buena literatura se adelanta muchas veces a sucesos de los que luego vamos a ver que tienen lugar a nuestro alrededor, ¿no? Sin duda. Yo creo que la literatura, otro día lo comentábamos cuando estuvimos comentando en tu universidad, es que hay una idea de que la ficción es algo que hemos inventado. Miren ustedes, la ficción es lo que está dentro de nosotros. No es el ser humano el que inventó la ficción, sino la ficción lo que inventó al ser humano. Es decir, eso está dentro. Y eso es lo que hace que empecemos a intentar interpretar las cosas. ¿Por qué hay un sol ahí? ¿Por qué sopla el viento? ¿Por qué me gusta fulanita? ¿Por qué aborrezco a menganito o a menganita? ¿Por qué? Y eso es lo que ha ido la interpretación. La ficción no es una invención cualquiera, es el intento de organizarnos para poder entender el mundo complicadísimo en el que vivimos. Y de ahí surge la ficción. Por eso ahora incluso cuando dicen el minicuento, qué cosa tan moderna, ¿no? Mire usted, el minicuento seguramente está en el Homo sapiens desde que empezó a reunirse alrededor de la hoguera. Ojo, el Homo sapiens fue el único animal que ha manejado el fuego, eso tampoco lo recordamos, no sé por qué razón, porque el 90 y tantos del ADN del chimpancé es igual que el nuestro, pero por qué nosotros empezamos a manejar el fuego, pues no se sabe muy bien.
seguramente tiene que ver también posiblemente con la ficción, tal vez, o sea, y con la manera de intentar interpretar el mundo. Así que la literatura nos pertenece profundamente. Y la buena literatura nos ha contado el futuro, nos sigue contando el presente. Vuelves a repasar el Quijote y vuelves a encontrar nuevos personajes. O sea, el romanticismo nace de imaginarse una Mancha convertida en palacios y lugares maravillosos. Esto es un clima kafkiano. Eso sale de un libro, ¿no? O sea, no es algo, ¿por qué hay un ambiente kafkiano? ¿Por qué? En fin, la literatura va conformando también lo que nos rodea y nuestra manera de mirar las cosas. Has mencionado ya dos temas que aparecen en uno de los cuentos, que es Papilium Siderum, ¿no? Si no recuerdo mal, Papilium Siderum, sí. En este cuento justamente hay el famoso microrrelato de Chino, al que el profesor protagonista hace alusión, e incluso también el famoso microrrelato de Monterroso, ¿no? Es interesante porque el profesor en sus clases está enseñando a los estudiantes cómo se puede hacer la condensación máxima, ¿no?, de algo, y menciona este cuento chino, menciona el famoso cuento de Monterroso, cuando despertó, el que conocemos todos, ¿verdad?, el dinosaurio, y luego habla de Kafka, ¿verdad?, de el comienzo de la metamorfosis. Esto lo dice el cuento. Es interesante que el cuento hace dentro de ese relato toda una teoría del microrrelato, esa condensación máxima, ¿no? Y el protagonista habla de por qué no va a ser las dos primeras líneas de la metamorfosis un microrrelato. Hombre, es que a mí me hace gracia, es la página 40 me parece, si no recuerdo mal, me hace gracia, y además yo lo puse en verso. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama en un monstruoso insecto convertido. Que lo haya puesto. Es un cuento, no necesita ya seguir. Ahora ha sacado a Gregorio Samsa y ha sacado al monstruoso insecto. Y entonces Frank Kafka lo desarrolla genialmente. Pero ahí hay un cuento, ahí hay una historia. En cambio, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, no es exactamente un cuento. Ha terminado. O el de Chuan Tzu soñó que era una mariposa y al despertar no supo si era un ser humano que había soñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un ser humano. Ahí también es interminable, es una historia interminable. Que es un cuento que además da origen a toda una, digamos, dinámica ficcional de los cuentos. La vida como sueño está enlazada con el cuento de Chuan Tzu. Pero es sorprendente el hecho de que la literatura es algo que nos permite, que nos ha permitido entender el mundo, entendernos a nosotros mismos, establecer una serie de arquetipos que los llevamos en la maleta puestos. Es decir, lo comentábamos el otro día, el tesoro, a ver si me toca la lotería, a ver si acierto la quiniela, a ver si me da bien la analítica, a ver si me quiere fulanita, a ver si me quiere menganita, a ver si me dan este puesto de trabajo. El tesoro lo llevamos puesto y con él un montón de arquetipos. Es decir, y bueno, y el minicuento, el microrrelato, en fin, no es algo que hayamos inventado los modernos o que se haya inventado, no, está en los orígenes. Seguramente las primeras historias que se contaban alrededor de la hoguera eran estas, no sé, ese que hablábamos el otro día, de los pigmeos Am, que un pueblo itinerante, cazador, es decir, los más pobres del mundo, que tenían una literatura maravillosa y tenían, por ejemplo, cómo se creó la Vía Láctea. Pues en un momento mágico, en la época menstrual, una muchacha agarró un puñado de ceniza de una hoguera, lo tiró al cielo y de ahí viene la Vía Láctea. Pues ya sabemos la Vía Láctea. Pues la ficción es eso, es una interpretación de las cosas, de lo que sucede, y a veces se ha reducido a la más breve expresión, ¿no?
Sí, tienes razón que ahora todo el mundo se cree que el microrrelato es el género del siglo XXI, ¿verdad? Como si se hubiera descubierto algo. Y realmente en la literatura española, por ejemplo, Ana María Matute tiene el libro Los niños tontos, que es uno de los ejemplos más impresionantes de minicuentos, ¿verdad? En la literatura de mediados de los 50. Ignacio Aldecoa con Neutral Corner, ¿recuerdas? También. Además, conjuga las imágenes y los textos. También ahora parece que los libros con cuentos ilustrados, ¿verdad? Libros de autores serios, no de niños. Bueno, esto lo estaban haciendo ya en los años 50 y los 60. No hemos descubierto nada. Bueno, vamos a seguir con tus cuentos de este libro, todos representativos digamos, de toda la literatura que has escrito dentro del cuento. Y hay uno que me encantó volver a leer, especialmente. Y es porque es un cuento muy moderno. Es un cuento de los que creo que se escribirían ahora como la serie Black Mirror, ¿no? Que muchos de nosotros conoceremos, que es la serie que está ya con lo que está pasando hoy en día y un poco más allá, ¿no? Es el titulado Artrópodos y Adanes. Ahí creas unos seres, ¿verdad?, que es impresionante. Y este es un libro de hace bastantes años. O sea, el libro que reunió creo que se titulaba 5 cuentos y una fábula, ¿no? Sí, vamos a ver, yo es que cuando imagino cosas que puede haber en el universo, nosotros tenemos una idea de que el ser humano, el Homo sapiens, además, de hecho a imagen y semejanza de Dios, es, bueno, pero no se nos ocurre pensar que puede haber un mundo donde haya insectos inteligentes. Todos los seres vivos tenemos un lenguaje. A mí me sorprende, por ejemplo, los árboles tienen un lenguaje. O sea, es decir, sale la flor. La flor tiene unos componentes especiales, un aroma, para atraer a insectos y ser polinizado. La planta, ojo, hay un lenguaje en las plantas. Ellas también, no me atrevo a decir que haya un pensamiento, pero desde luego que hay un lenguaje para estimular la polinización que ellos mismos no pueden realizar. Es sorprendente, por ejemplo, que los higos, que a mí me gusta mucho, la avispa tiene que entrar dentro del higo. Tiene que ser dentro. Habría que pensar por qué. Bueno, entonces a mí me gusta pensar, cuando pienso en cosas en ciencia ficción, pues que pueden existir artrópodos, en fin, y pueden existir ya no exactamente mamíferos que sean inteligentes y que funcionen. O sea, yo cuando veo a las hormigas, más que últimamente las hormigas hay unas pequeñitas que son muy agresivas y te pican. Pero a mí me encanta ver a las hormigas cómo se organizan. ¿Cómo está organizado esto? ¿Cómo está organizada una colonia de abejas? Oiga, ahí hay una organización perfecta. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no hay pensamiento? No sé si hay pensamiento o no. Pero desde luego, capacidad de organización colectiva, capacidad de reparto del trabajo, etcétera, existe. Entonces, cuando he pensado en seres vivientes, por ejemplo, en ese cuento, los adanes son unos seres repugnantes para los artrópodos, que son los inteligentes. El Adán es un bicho con 2 patas y dos patas que le permiten andar y dos patas con las que coge cosas y tal, en fin, de un aspecto repugnante para los artrópodos. Y bueno, resulta que no es inteligente, hasta que sí, descubren que los adanes también pueden ser inteligentes. Y a mí me gusta jugar con esas hipótesis, ¿no?, que además no son un capricho. Por ejemplo, cuando me gusta pensar en los espacios paralelos, en los mundos paralelos. Estoy encantado con que los últimos sabios hayan ya insistido, Stephen Hawking, entre ellos, que el mundo paralelo es muy posible, es decir, que estemos en un espacio que está siendo, en el que hay otro espacio que no estamos viendo ni tocando y que no existe exactamente dentro de nuestras coordenadas físicas, pero que está aquí también. Caramba, a mí eso esas cosas me encantan, ¿no? Has sacado a relucir el lenguaje de algunas plantas o de seres vivos, etc. Y hay 2 cuentos especialmente interesantes que creo que se pueden relacionar muy bien, que son La voz del agua
que se nos habla en el lenguaje de la naturaleza, y este modo de comunicación lo relaciona el narrador con las culturas míticas, ¿verdad? La voz del agua. Y luego, creo que es el siguiente cuento, es un título casi antitético, Valle del Silencio, pero también nos habla, el valle, ¿verdad? Y esa atracción de estos personajes que deambulan por ahí, por estos dos cuentos, que pertenecen a libros distintos y que entran en sintonía con aquella montaña, con el río, ¿verdad? Por eso les llama el agua, o con el valle y la montaña, ¿no? Háblanos de ese interés y de la vida de todo eso. Hace años fuimos a visitar Perú, el Machu Picchu, y tuvimos la suerte de conectar con una persona, que como un amigo nuestro, era músico, pero él dirigía una agencia, y él, si vais al Machu Picchu, dormid allí por lo menos una noche, para ver cómo se levanta el sol, y no os olvidéis de ir al Inti Punku. Y nadie es un camino que está detrás del hotelito donde vais a dormir, lo seguís hasta que lleguéis al final, porque ya hay un precipicio, no podéis seguir. Bueno, pues seguimos el Inti Punku, al Inti Punku, y de pronto yo vi allí una roca enorme. Como soy curioso por naturaleza, dije, Mari, voy a subir a ver eso, a ver qué es. Y dijo, oye, Mari, ven aquí, porque no lo entiendo. Resulta que era una gran roca, pero al acercarme, escuché un ruido tremendo, y al separarme, otra vez el silencio. Y otra vez el silencio, pero ¿esto qué es? O sea, entonces, Mari, ven. Y Mari fue y dijo, pues es verdad, ¿qué puede ser esto? Y dándole vueltas pensamos, tal vez sea el ruido del agua. A 800 metros más abajo pasaba el río. Y ahí había como un eco especial. Pues sí, luego nos dijeron que era un observatorio tradicional del sonido, efectivamente, por lo mismo que los mayas conocían también todo el tema de las corrientes, y los que iban a ofrecer algo tenían que llevar arena agarrada del mar para ver qué conchas había allí y poder decir si va a llover, si no va a llover, etc. Lo mismo, ese era el ruido del agua. El ruido del agua enviaba un mensaje. Llevo mucha agua, llevo poca. Si llevo mucha, sacaban sus deducciones de todo tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he vivido una experiencia realmente increíble cuando con Juan Pedro Aparicio recorrimos todos los afluentes del río Esla para escribir un libro, Los Caminos del Esla, que son innumerables los afluentes. Y dormíamos en un pueblito, llevábamos una tienda de campaña por si el lugar era complicado encontrar una habitación, ¿no? Y una noche, en un lugar apartadísimo, pero al lado de un arroyo que bajaba con fuerza desde la montaña, nos hemos metido en la tienda de campaña y de pronto, oye, y esas mujeres, ahí hay mujeres cantando y hablando, ¿no te fijas? Era la noche más solitaria, se pueden imaginar, a no sé cuántos metros de altura, y no había nadie alrededor, pero allí había mujeres. Claro, nos dimos cuenta, es el ruido del agua, y de ahí vienen las leyendas de las janas, de las anjanas, de las shanas, de las ninfas, de las náyades. Viene de ahí. El agua estaba diciendo cosas con voz de mujer. Yo lo grabé en una grabadora, pero los agudos eran tan refinados que no lo pilló. Pero les aseguro que nos quedamos durmiendo mientras unas mujeres cantaban y reían y contaban historias muy cerca de nuestra tienda de campaña. Entonces el agua también tiene su encanto y su misterio, todo en la naturaleza está diciendo cosas. Y la literatura, bueno, pues hace su lectura y su interpretación. Y es muy interesante este cuento que estás mencionando y lo enlazas con esto que pasó allí visitando el Machu Picchu, pero el otro cuento, el de Valle del Silencio, está totalmente en otro espacio y en otro tiempo, porque estamos ahí con las legiones romanas, ¿no? Cuando van ahí a caballo, igual. Hay un valle con la montaña allí de fondo que atrae de una manera especial a los personajes, no a uno, sino a varios, ¿no?
El Valle del Silencio está en el Bierzo. En el Bierzo, en la zona leonesa, y es un valle precioso, y tiene también ese silencio, esa soledad, ese misterio. No es un misterio de una planicie, porque es una zona semimontañosa, etcétera, etcétera, pero tiene muchísimo encanto el Valle del Silencio. Por eso uno de los personajes se queda allí. Porque a veces, bueno, es que los romanos, todo lo que trabajaron para mover las aguas, para trabajar el oro de aquella zona cercana, ¿no? Han dejado una cantidad de restos increíbles. Han dejado su huella materializada, materializada en muchos caminos españoles. Hay carreteras romanas que están ahí, está la vía ahí hecha, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado en todos los cuentos, aunque sean de ficción, aunque sean fantásticos, el referente es un referente real. Bueno, es que la literatura, el referente de la literatura es la realidad. Has mencionado otra idea muy interesante, y es cuando fuisteis en este viaje a Perú, ¿no? A Machu Picchu. Toda tu literatura, en toda tu literatura hay como un diálogo con Hispanoamérica. Y claro, viene de aquella época en que tú estabas encargado en el Ministerio de Cultura de las relaciones, ¿no? Con Hispanoamérica, pero en educación, en el Ministerio de Educación. Bueno, entonces, aquí también hay una representación, claro. Yo cuando pienso en esta conexión hispanoamericana y española, pues hay muchas novelas, muchas tuyas, El heredero o La orilla oscura, una de tus obras cumbres que se publicó en 1985 y fue donde realmente la crítica y todos los lectores celebraron un escritor de ese nivel, ¿no? Pero bueno, en este volumen hay también esa interconexión entre el mundo hispanoamericano y el mundo español a través de un cuento delicioso que es Los espíritus de Doña Paloma, y la Indita que aparece, ¿no? Bueno, y que conste una cosa, que ese cuento es una fiel, es un, digamos, levanta la verdad sobre un montón de imágenes que tengo en casa que son reales, pertenecen a la realidad. Esa Indita que sale, yo la hago decir cosas que son verdad, están en imágenes que se utilizan en zonas de América. Bueno, yo efectivamente trabajaba para educación, pero trabajé para UNESCO en temas de control de educación, de programas relacionados con acuerdos educativos y tal. Y descubrí América. No fui el primero, y me enamoré de América. Primero por la lengua, me encantó. Los sonidos, por ejemplo, en Costa Rica la R, hacen una R muy especial y además utilizan el vos. Pero es que al sitio al que vayas hay un español que me encanta. La música, los españoles tenemos la suerte de tener una lengua que van a hablar, pues eso, no sé, 600 millones de personas, y que encima tiene todas las músicas imaginables. Es una delicia. Recuerdo una vez que estábamos en un aeropuerto, y estaba la mujer de Luis Mateo Díez, Margarita, no se podía fumar y estaba nerviosísima, y se acercó una señora china y dice: no más, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? Y dice: pues que esta señora quiere fumar. Y dice: no más, yo la saco. Era una argentina que trabajaba para el aeropuerto y la ayudó a fumar. Dice: ¿cuánto hay que pagar por hablar español? Ha podido fumar en este aeropuerto. Bueno, pues esa relación con América, sí, a mí me ha encantado. Es una pena porque yo, desde que conocí a América por primera vez, que fue a finales de los 70, 78, yo creo que un poco antes. Sí. Bueno, pues conocía, pues resulta que he visto que América se está estropeándose, y yo pienso que hay una manipulación, es decir, que hay algo para que le vaya mal, no lo sé. Hay que descomponer América como hay que descomponer Europa, en fin, yo que sé lo que hay ahí, no lo sé. Pero me ha sorprendido el México que yo conocí y el México al que he vuelto hace 5 años, y ya no quiero volver a México. México me entusiasma. Y resulta que me dicen: oiga, no salga de... Bueno, pero
¿qué pasa? Es que hay que tener cuidado, pues tomo un taxi, no tome un taxi. ¿Qué pasa? ¿Que me pueden robar? No, lo pueden matar. Entonces, bueno, caramba, es una pena, pero yo me enamoré de América, me sigue encantando América, y aquí también quise hacer un guiño a algo absolutamente real, que es el mundo religioso cristiano, que está lleno de cosas divertidísimas, ¿no? Y reproduzco muchas estampas que tengo, e incluso la del perro negro, que es el demonio, por supuesto, que es un personaje también en el cuento. Pero ahí se puede decir que hay un archivo fiel de muchísimas oraciones permanentes en Centroamérica. Sí, y además es curioso que la utiliza, una en especial, la del perro negro, la utiliza el personaje, ¿no? del cuento, la protagonista, y oye, le funciona y le funciona bien, ¿eh? No vamos a decir cómo, pero sí que le funciona. Bueno, hemos hablado pues de lo fantástico y de la ciencia ficción. Realmente es un escritor que ha abierto caminos, yo diría, en la literatura española, ¿no? Porque recordamos que en los años 70 es cuando se produce ya por fin una apertura y se deja un poco el realismo social, el realismo crítico que había anclado a la literatura española. De alguna manera también, con ese afán testimonial, había perjudicado en cuanto a la estética, ¿no?, de esa literatura. Y tú, en el año 76, ya publicas una novela con esas características fantásticas, ¿no? Y es una constante de tu literatura, lo fantástico, ¿no? Cosas que parten de la realidad, pero no nos podemos explicar por la lógica. Y todos los escritores jóvenes, es interesante que mencionan que gracias a ti se les abrió un camino, porque la literatura fantástica estaba un poco menospreciada, ¿no?, en la historia literaria de aquellos años, ¿no? Sí, era sorprendente que se respetaba a Borges o a Kafka y se les estudiaba en la universidad, pero lo fantástico era algo visto con menosprecio, ¿no? Y además se decía, en España no hay tradición fantástica. Bueno, caramba, el cuento, Dalila y Dimna, viene del Panchatantra, pasa al persa Palevi, pasa al árabe, y del árabe pasa al castellano gracias a Alfonso X el Sabio. Somos el primer país que traduce un libro lleno de cuentos fantásticos, precioso, ¿no? Y bueno, pero había esa idea de yo creo que lo fantástico también ha sido muy menospreciado y perseguido por lo metafísico, ojo. Y en España en especial, porque compite con lo sagrado, en cierto modo. Lo fantástico compite con lo milagroso, y yo creo que, en fin, no ha habido, incluso libros inocentísimos, la Silva de varia lección y cosas de estas, la Inquisición los persiguió. En España no se podía escribir literatura fantástica. Bueno, a mí, como dije antes, me gusta lo bueno, sea fantástico, porque, caray, no con esto voy a menospreciar a don Benito Pérez Galdós, el más grande escritor del siglo XIX, tal vez, ¿no? Pero vamos, que sí, a mí me interesó lo fantástico, y desde el principio pues jugué con ello porque me gustaba la novela de Anders Schoff, lo metaliterario, lo fantástico, lo metaliterario, el mundo del sueño, que tal vez no le demos demasiada importancia, pero a mí me interesa mucho el mundo del sueño, ahora que sueño cada vez menos, que desgracia. Y eso sí, y yo creo que, bueno, que efectivamente de una manera natural pues aceptamos, asumimos lo fantástico y asumimos que puedan convivir lo fantástico, lo realista, etcétera. O sea, es que ¿por qué establecer esa especie de parcelas cerradas? No, es que ahora no. La literatura permite todo, y yo siempre me ha gustado jugar con todo. Yo tengo novelas realistas y novelas fantásticas. Y dentro de lo fantástico que estamos hablando entre nosotros, pues está también una de las características más importantes, es la ruptura del tiempo y del espacio, ¿no? Lo fantástico siempre, de repente, pues aparece otra línea en la que el personaje se puede ir, como en Bifurcaciones, otro de tus cuentos magistrales. Y en este libro pues hay un cuento muy bonito que se titula La tropa perdida, no el cuento, es la tropa.
por ahí andaban, ¿no? Entonces, en La tropa perdida hay una juxtaposición de personajes que vienen de las tropas napoleónicas, Aldón, parece, un pueblecito, ¿no? A San Isidoro, la colegiata, que se menciona, ¿verdad? Y ahí está el abad. Y luego estamos en el momento actual, en el tiempo actual, ¿no? ¿Cómo se te ocurre ese cuento en el que justapones estas dos líneas narrativas, pero que coinciden y al final se unen? Por ahí sale la tropa napoleónica, ¿no? La tropa napoleónica estuvo en San Isidoro, desvalijó San Isidoro y además dieron de comer a los caballos, vaciaron las tumbas del Panteón y utilizaron los cofres para dar de comer para el pienso de los caballos. O sea, se portaron muy mal. Y visitando aquello en cierta ocasión, pues lo pensé y dije, bueno, eso ha pasado, puede estar pasando. Siempre, efectivamente, el tiempo es implacable. Pero bueno, ahora que están hablando de estos espacios paralelos, a saber si otros tiempos no están funcionando al mismo tiempo que nuestro tiempo. O sea, lo de los tiempos es, en fin, ya sé que es irremediable, pero entonces me gustó jugar a que en un momento se produjese esa mezcla de tiempos. Digamos, ese fallo cósmico, ¿no? Bueno, puede haber un fallo cósmico, ¿por qué no? Entonces hay ese fallo cósmico y de pronto en el tiempo actual el abad de San Isidoro se encuentra con que acaban de llegar los franceses a la basílica y tiene una conversación con un francés que, claro, que no entiende nada de lo que está pasando. Nadie entiende lo que está pasando. Los franceses de pronto han entrado 200 años después de lo debido. Y bueno, me gustó jugar con eso. Y también hay otro cuento en el volumen, que la verdad es que como ven, pues hay una variedad de temas, de técnicas, porque los cuentos están muy bien construidos. Eso es algo envidiable, que no hay nada que se deje, ¿verdad?, así sin una funcionalidad propia dentro de la estructura narrativa, ¿no? Pues hay otro cuento en el que se hace un homenaje a los cuentos tradicionales, en concreto a Blancaflor, la hija del diablo, porque José María Merino ha mencionado antes Kalila Enigma. Él ha hecho una actualización de ese libro, que de alguna manera estaba en un español imposible, claro está, para un lector actual, y él lo actualizó y sacó una edición preciosa de grabados hace unos años. Pero luego también en alguna ocasión has recuperado leyendas, ¿no? Entonces aquí se recupera esta leyenda tan bonita de Blancaflor, ¿no? Pues sí, a mí es que me encanta el cuento de Blancaflor, la hija del diablo. Y además tiene uno de los momentos en que, para que Blancaflor encuentre el anillo perdido en el fondo del lago, dice que a mí de niño, cuando me decían eso, tienes que primero sacarme toda la sangre, guardarla, y luego cortarme en cachitos y tirarme al... Aquello me estremecía, ¿no? Pero la historia, el cuento de Blancaflor me sigue encantando. Y dije, caray, ¿por qué no meter en una historia de un recuerdo de viaje, que ese sí es un recuerdo que no tengo, y con mi tía iluminada a Galicia en aquellos trenes de los años 50, bueno, que podían tardar lo que sé, o quedar parados en un túnel terrible, esos viajes interminables, y en ese viaje interminable, recuerdo uno de esos viajes interminables, haber conocido una señora, y efectivamente hay algo borroso del recuerdo, que luego he dicho, pues voy a meter aquí a Blancaflor, a la señora contándole al niño que va con ella el cuento de Blancaflor. Voy a jugar con las dos cosas. Es una estructura narrativa muy bonita porque es un cuento y dentro está otro cuento, el de Blancaflor, ¿verdad? Y luego, pues finalmente se unen en la conclusión, ¿no? Y sucede algo un poco extraordinario, ¿no? Digamos. Concluyes el relato
o sea, el volumen, perdón, con 5 minicuentos inéditos, ¿no? Y bueno, háblanos cuál es, desde tu punto de vista como autor, la diferencia en cómo se te ocurre que esta idea va a funcionar mejor en un minicuento y cómo la puedes desarrollar en un cuento y cómo lo organizas. Ahí hay esos 5 que son magníficos, ¿no? Y que luego le voy a pedir para concluir que nos lea uno de ellos, ¿no? Pero... Bueno, nunca sabes exactamente. Cuando les leí antes el arranque del libro de Kafka, Sí. de la metamorfosis, bueno, pues efectivamente ahí ya un minicuento nos ha contado. Al despertar se encontró convertido en un enorme insecto. Ya nos ha contado una historia. Pero claro, esa historia es el arranque que tiene un desarrollo y que además lo lleva a muy buen fin. Yo no sé muy bien por qué un cuento necesita más. Por ejemplo, con los años escribo cuentos más cortos. No sé muy bien, no sabes muy bien por qué. O sea, hay una también, el profesor Souto, que tú conoces muy bien, dice, cuento, extensión inversamente proporcional a intensidad. Entonces, extensión inversamente proporcional a intensidad. Cuando la intensidad requiere una extensión, pues se acabó, ya cierra el cuento. Porque la novela, sin embargo, a toda novela, la mejor novela del mundo, le sobran páginas. A toda novela. En cambio, el cuento no puede sobrarle nada. E incluso si le falta, que esté bien pensado por quien lo ha escrito, para que sea el lector el que lo coloque. O sea, que no te deje frustrado y que digas, lo que me está contando es esto, me lo está ocultando. Pero que eso no te decepcione, que lo veas con naturalidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues el cuento es... Y bueno, Y la idea te da un poco la extensión, ¿no? Sí, la extensión nunca sabe, yo es que no calculo la extensión, o sea, es el cuento el que va determinando la extensión. Él es el que te está pidiendo, no puede decir 14 páginas, ¿no? Porque a lo mejor resulta que son 18, o son 10, o son 7, o el cuento resulta que da para una página. Aquí han puesto los 2 libros, ¿no? Entonces creo que podemos hacer una pequeña referencia al libro anterior. Este es el que estamos presentando, que además con la portada es muy bonita, El cuento perdido, y es el que reúne estos 9 cuentos y, bueno, sería interesante que busquen a ver si encuentran el cuento perdido, pero este otro lo publicó en el 2021, ¿no? O 20, que se titula Dobles. Es también en la misma editorial y tiene 3, yo diría que novelas cortas, ¿no? Son 3 novelas cortas, también muy representativas, y claro, se titula Dobles porque en todas ellas está el tema del doble, que es un tema tradicional de la literatura fantástica, ¿no? Y además que tú manejas en casi toda tu obra, el doble. Algunas veces son suplantaciones de identidad, otras veces son derrocados, como Encuentros del barrio del refugio, o como el profesor Souto, aquí creo que es uno de ellos, ¿no? El que protagoniza. Los dobles, ¿por qué te interesan tanto los dobles en ficción? ¿Por qué aparecen tanto? Porque yo creo que todos llevamos un doble, todos. Es decir, es sorprendente como, bueno, a veces decimos, no, el realismo. Miren, hace 500 millones de años había un bicho, los cordados, que llamaron una especie de gusano, de hoja, que empezó a reproducirse, de ahí salieron infinidad de progenies, etcétera, las progenies, etcétera, etcétera. Fíjense la cantidad de combinaciones que ha tenido que haber para que exista cada uno de nosotros y además coincida hoy a esta hora. Es imposible, es imposible. Pero es que nosotros además fuimos desarrollándonos de tal manera que, claro, era mejor que tuviésemos 2 ojos en vez de 1, que tuviésemos 2 brazos, 2 piernas, que nos permitían movernos mejor. No sé por qué tenemos 5 dedos y no 6, pero bueno, como tal. Y entonces,
a veces, y estamos partidos por la columna, por esa columna vertebral que, en fin, que administra, digamos, las dos partes. Manejamos mejor la derecha o la izquierda que la derecha. Vemos mejor por el ojo izquierdo que por el derecho. Yo oigo mucho peor por el oído izquierdo, y además hoy no traigo el audífono, que por el derecho, que sí lo traigo. Entonces, bueno, y cuando tenemos una gran duda, una duda profunda, ahí vemos a los dos enfrentarse. Haz esto, no lo hagas, haz esto, decídete, no te decidas. Entonces a mí el tema del doble me fascina, es un tema interesantísimo. Y creo que no es un tema fantástico, que es un tema profundo, que lo llevamos puesto, ¿no? E incluso el doble. Luego, por razones como la partenogénesis era muy desfavorable, pues fuimos dos sexos, somos el mismo ser, pero uno tiene un sexo y otro, para que se pueda producir una mejor reproducción, para que haya más variedad y para que eso nos permita una supervivencia a la especie, pero somos el mismo. Es decir, este lío que hemos organizado con los hombres y las mujeres, somos el mismo ser, dividido exclusivamente para garantizar la procreación y la reproducción, para garantizar el éxito de la reproducción. Primero al ya ser dos, y luego al tener muchas posibles alternativas sucesivas, etcétera, ¿no? Pero me encanta el tema del doble, me encanta. Y bueno, y por eso lo he utilizado muchas veces. Algunas veces es muy inquietante, ¿no? Y amenazante, porque ese doble empieza a ganar terreno en nuestras vidas y termina echándonos. Y él se instala, ¿no? Como le pasa al pobre Nico del derrocado. Bueno, yo creo que sería, hemos hablado más o menos, ¿no?, de todo este libro. Quizás sería interesante que nos deleites, porque además eres un gran lector en voz alta, que nos deleites con la lectura de alguno de los micros para, digamos, concluir el acto, y luego si alguien quiere hacer una pregunta, pues también puede preguntar o comentar algunas de las cosas con las que hemos estado pues no sé, ¿cuál leo? reflexionando. Uno de ancianos. Sí, a mí el segundo me encanta, sí. O el primero. Vale, el primero, venga. El de los jubilados. Sí, yo creo que es estupendo. Parece que todo empezó una noche del pasado mes, cuando 3 ancianos regresaban al hogar del jubilado después de haber asistido a la proyección de una película en la Casa de Cultura del distrito. Los ancianos relataron que en determinado momento de su caminata llegaron a la altura de un joven rapado con cazadora de cuero que seguía su mismo camino, y que se pusieron muy nerviosos al imaginar, hay que constatar la coincidencia de su temor, que el joven se iba a volver de pronto para asaltarlos acaso con una navaja. Entonces, como si entre ellos se hubiese producido un acuerdo que no necesitaba palabras, los 3 ancianos apretaron el paso hasta alcanzar al joven y se abalanzaron sobre él, golpeándole fuertemente con sus bastones y paraguas. La agresión fue tan contundente que el joven rapado quedó sin sentido, y el incidente hubiera pasado inadvertido de no llegar en aquel momento un vehículo de patrulla de la policía. En días sucesivos se fue manifestando un crecimiento de la agresividad entre la gente mayor. Los repartidores de butano eran rechazados a escobazos. Un empleado de teléfonos recibió un golpe de plancha que necesitó 15 puntos de sutura, y los repartidores de pizzas y paquetes que se equivocaron de puerta para llamar a la de algún anciano encontraron siempre enérgico rechazo. Para justificar sus agresiones, los ancianos adujeron que estaban bien advertidos de la posible peligrosidad de aquellos visitantes no convocados por ellos. En todos los casos, los mayores son asistentes a un cursillo municipal que ha venido desarrollando la policía para prevenirles de posibles asaltos y engaños por parte de los delincuentes y ayudarlos a defenderse. Aunque no cabe duda de que el cursillo está siendo eficaz, el ayuntamiento ha decidido modificar con urgencia el contenido de los programas. El encargado de dar al cursillo un sesgo menos violento, introduciendo los necesarios matices, es un joven y famoso psicólogo que se ha desplazado expresamente desde su ciudad con este objeto.
Esta noche tiene la primera intervención. Los ancianos han contemplado con extrañeza la llegada del psicólogo. Lo han visto sentarse en el lugar que habitualmente ocupaba el teniente Morilla y, decididos a no dejarse engañar, se levantan todos a la vez y en estos momentos se están acercando al conferenciante con sus bastones y sus paraguas firmemente empuñados.